Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Boker Tov, Erev Tov, Laila Tov. Donde quiera que se encuentren, queridos amigos y oyentes de su programa Torah y Talmud. Señores, en este día voy a hablarles, o comentarles, mejor dicho, de una cosa que todo el mundo sabemos que pasó en Israel y que para el mundo le suena ilógico e ilícito. ¿Qué es? Dirán ustedes, que Jerusalén es la capital de Israel y por ende las embajadas tienen lugar en Jerusalén. Embajadas centroamericanas y la embajada de Estados Unidos, que ha ocasionado grandes polémicas en el mundo por cuestión de los países camitas, los países orientales. Y no me explico por qué, en realidad, porque cada nación sobre la tierra tiene su libre albedrío de poner su capital donde mejor le parezca, donde mejor le plazca. Por eso es una nación independiente, con un gobierno soberano. Pero a Israel todo lo que hace les cae mal. Todo, principalmente estos países camitas del Medio Oriente. Y sobre eso quiero hablar, porque hay un grupo extremista, terrorista, llamado Hamas. Es una secta terrorista esparcida por todo el Medio Oriente y trae como consigna hacerle la vida imposible a Israel hasta que éste, en su idea de ellos, llegue a salirse de la tierra del Medio Oriente, cosa que jamás lo verán sus ojos, porque el Señor es el que nos trajo a Jerusalén, y Jerusalén es la ciudad del gran Dios. Jerusalén ha sido, desde tiempos de David, de acuerdo a la Tanaj, a la Biblia, capital de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué les extraña a estos individuos obsoletos, de mente retrógrada? Simplemente porque odian a Israel. Y de eso quiero hablarles. Hay un grupo de personas que están asentadas en la franja de Gaza, llamados palestinos, que antiguamente eran conocidos por los filisteos, una nación que siempre estuvo en contra de Israel. Pero ¿de dónde vienen los filisteos? Vamos a hacer un poco de historia tocante a Torah, no tocante a mis pensamientos, sino tocante a Torah. Los primeros en fundar la ciudad de Gaza fueron cananitas, que se asentaron en la región de Gaza, que posteriormente fueron sacados, desplazados y aniquilados por un grupo llamado los pueblos del mar, que significa los extranjeros. Este pueblo que vino del mar eran los llamados catoritas,
porque descienden de Captorín, que es una isla llamada Captor, que en la actualidad se llama Creta. Estos eran los antiguos piratas del mar, que se asentaron y buscaban lugares donde asentarse por motivos probablemente entre Creta y Grecia, de diferencias políticas o probablemente porque carestías, hambres, vaya usted a saber por qué. En la cultura misánica. Entonces vemos que estos hombres del mar vinieron y se asentaron, navegaron por el mar Egeo y se asentaron en Filistea y desplazaron a los egeos, y después de ahí nadie los sacó. Pero estos catoritas no eran camitas, sino que eran un pueblo jafético, porque Jafet, los descendientes de Jafet son los griegos. Pero estos pueblos, como eran navegantes, se mezclaban, su pueblo lo mezclaban con los diferentes lugares donde llegaban, camitas, semitas, y etc. Y tenían multitud de costumbres por los diferentes lugares en que llegaban. Y parece mentira que se está repitiendo otra vez lo mismo para Israel. ¿Por qué lo digo? Porque estos filisteos que están en la actualidad llamados palestinos no son un pueblo, sino son una congregación de pueblo de diferentes culturas, porque a estas personas las han traído desde Libia, Siria, Irán, Irak, Libia, usted mencione, y los han traído con engaños a la región de Gaza, diciendo que cuando saquen ellos expulsen al pueblo de Israel al mar o lo destruyan en guerra, les van a concesionar terrenos y casas en Israel. Y ahí viene esta gente engañada por estos Hamas, que es una bola de asesinos, criminales y terroristas, a sentarse en Gaza y hacer todo lo que está prohibido hacer, terrorismo en el mundo. Pero volvamos en un principio. ¿Quién les puso filisteos? Fue Ramsés III, faraón de Egipto, que en el año 1300 antes de la era común tuvo un enfrentamiento con ellos y les puso los pueblos que venían del mar. Desde entonces se les llama filisteos. Pero lo más duro de todo esto es que ha habido un levantamiento moral, espiritual, en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, aún pasando con aviones, con avionetas y aventando propaganda diciendo que el 14 de mayo que iba a ser la inauguración de la embajada en Jerusalén por Estados Unidos de Norteamérica, anunciando que no hiciese nada que propagase violencia, la gente de Gaza se levantó movida por Hamas para levantarse en protestas bélicas, piedras, palos, bombas, usted mencione. E Israel no tuvo que otra cosa más que repeler la agresión con bombas,
y con bombas y balazos. Y desgraciadamente estos jamás siempre mandan a las mujeres y a los niños como escudos. Y ellos, como cobardes que son, se escudan en la retaguardia para que las personas, las mujeres y los niños vayan al frente y reciban todas las descargas de las metrallas o de las bombas. Eso lo sabemos, eso lo hacían en Irak, lo han hecho en Afganistán y lo siguen haciendo. En Siria ahorita también lo siguen haciendo. Eso no es novedoso. Lo que es novedoso es ver cómo el mundo, sabiendo que esto está sucediendo en la actualidad con esa secta terrorista llamada Hamas, se va tras el engaño y empiezan a hacer manifestaciones y odios contra Israel. Eso lo digo porque lo escuché de parte de los labios de un periodista argentino con vulgaridades, con soecidades, con maldiciones en contra de Israel, diciendo que él apoyaba a los palestinos, pero que él odiaba al judaísmo. Y digo yo, ¿cómo es posible que un hombre con intelecto, con capacidad de pensar, de entender, de comunicarse, piense de esa forma? Mas buscando más información, me adentré a otros medios de información y piensan similar o igual a este pagano indeseable que piensan de esa forma. El mundo está en contra de Israel y ahorita están en contra de Estados Unidos de Norteamérica, especialmente los europeos que son Gomer. ¿A quién me refiero con Gomer? Me refiero a Gomer, es el nombre antiguo para Alemania. Francia es otro país que está en contra de Estados Unidos ahorita. Ya sin decir China, sin decir Rusia y sin decir Pakistán. Pero digo una cosa, a los europeos tienen muy poquita memoria. ¿Cómo estaba Alemania hace unos 30 años? Dividida por parte de la Unión Soviética y por parte de Estados Unidos. Y los de la Unión Soviética, del lado de la Unión Soviética, se brincaban exponiéndose a los inmigrantes norteamericanos porque no querían estar ellos en Rusia. Después, cuando vino la unificación de Alemania, que se acabó el comunismo en Rusia, se les ha olvidado ya que tuvieron que tumbar una pared que estaba dividiendo la Alemania occidental y la Alemania oriental, y ya se les olvidó, y Estados Unidos fue quien los libertó, y ellos ya se les olvidó, ya se les olvidó a Francia que su presidente Charles de Gaulle, cuando la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por Inglaterra o por Estados Unidos, jamás hubieran sido ellos libres, hubieran tenido la bota de Adolfo Hitler, del nazismo, sobre sus gargantas y sus cuellos. Tienen muy mala memoria los europeos. Pero en fin, todo se está preparando para que Estados Unidos recapacite y piense que no hay naciones agradecidas. De este lado del sur de México es una nación cananita, desde aquí, desde Tijuana hasta la Patagonia y Chile. Mentirosos, ladrones y aparte de ello, idólatras. Y son naciones que están en pobreza total, endeudados con el Banco Mundial, endeudados por los gobiernos corruptos que tienen,
por los ladrones políticos que tienen, que extraen dineros en cantidades enormes de millones de dólares para sus familias y dejan a las naciones temblando. Pero todo esto tiene repercusión, porque son cananitas. Y me refiero, en Gaza lo que lo fundaron fueron cananitas. Y lo que le están consecuentando ahorita son camitas. Camitas. Y todos ellos, si bien Can no trajo maldición, pero tampoco trajo bendición. Pero Canaán, dice la Escritura, esclavo de esclavos serás a tus hermanos y el más bajo de los esclavos serás. Y eso nadie lo va a cambiar. Y Estados Unidos de Norteamérica tiene una función en el mundo, ahorita, en la actualidad, de ser la policía del mundo. Pero tiene también su contra, que es Rusia y China. Aunque China tiene filosofía confucista, y Rusia no tiene ninguna filosofía porque ella es comunista. Es descendiente de Gog. De ahí va a salir el líder que odia tanto a Israel y que va a ser el hombre que va a ir a la guerra contra Israel junto con otras naciones. Entonces tenemos que conjuntar todas las ideas, todos los pensamientos para poder definir de quiénes son estos filisteos llamados ahora palestinos. Porque los han traído con mentiras, con engaños, aún exponiendo su propia vida, porque vemos en las noticias en todo el mundo que niños chiquitos han sido asesinados por balas que manda las bombas que suelta Israel. Pero yo digo una cosa, y todo el mundo se lo pregunta: ¿qué tiene que hacer en manifestación militar o en manifestación terrorista la familia? ¿Qué tienen que llevar las madres a los hijos? ¿Qué tienen que llevar los padres a las esposas para que sirvan como escudo para poner en evidencia, en odio a la gente de Israel para con todo el mundo? Si nosotros, que somos occidentales, vemos y pensamos, algunos pensamos, que no está correcto, ¿cuánto más ellos que sufren las consecuencias de la pérdida de sus seres amados? Pero el fanatismo, el islamismo, que es una controversia total, que no llevan ellos, estos líderes terroristas no llevan en nada el libro del Islam en hechos, sino solamente llevan odio, odio, odio y odio al pueblo de Israel. Pero una tristeza me da, y es muy grande, que aún hay judíos en Israel que están en contra de su pueblo Israel. A esos judíos que me escuchan, que están en Israel, ustedes deben de salir de Israel si no se sienten capaces de defender a su patria. Sálganse de ahí, porque Israel tiene el derecho de sacarlos a ustedes y mandarlos por donde llegaron, porque ustedes no son verdaderamente judíos, ni son verdaderamente ciudadanos del pueblo de Israel, porque al estar en contra de Israel son ustedes antipatriotas y por lo tanto merecen ustedes ser fusilados por traidores a la patria. Y un traidor a la patria tiene que ser juzgado conforme a su traición, a ser fusilado.
Bueno, señores, creo que he expresado el pensamiento general del que ama al pueblo de Israel, de un ciudadano sencillo, franco, pero que ama a su patria, Israel. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Shalom, Ubrahot. Shalom.